Muy buenos días a todos, bienvenidos a este foro. Agradezco mucho su participación. Compañeras y compañeros latinoamericanos y del mundo, siento una gran emoción al dirigirme a ustedes. Es la misma emoción que el sábado pasado, 1 de diciembre, liberaba las lágrimas de hombres y mujeres tantos años olvidados, y en quienes resurge con firmeza la esperanza de lograr una vida mejor para cada persona en este país con nuestro presidente, luchador incansable, Andrés Manuel López Obrador. Es la misma emoción que en la plancha del Zócalo capitalino produjeron rezos y encargos de cientos de madres para que a partir de estos momentos todos los santos protejan al primer mandatario y todos los puntos cardinales lo orienten en este nuevo proyecto de la izquierda, que la izquierda tiene entre sus manos. Millones de personas mexicanas, latinoamericanas, caribeñas y pueblos del mundo atestiguaron y fueron partícipes de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la conmovedora recepción del bastón de mando de los pueblos originarios. Nunca antes, presidente alguno, se había arrodillado ante el humano llanto indígena, eco de la ancestral opresión y del actual neoliberalismo. Así de esa dimensión es la tarea que asumimos. Como presidenta del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, saludo y agradezco su presencia y sus aportes en este esfuerzo estratégico que hemos llamado América Latina y las izquierdas en el nuevo escenario internacional. Muchas gracias a ustedes, Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, maestro Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador, excelentísimo embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, José Crespo Fernández, Pablo Vilas, de Relaciones Internacionales de la Cámpora, Argentina, gracias. Doctor Pavel Muñoz López, presidente de la Comisión de Régimen Económico de Ecuador. Doctor Alejandro Navarro, senador de la República de Chile. Muchas gracias por su presencia y participación. Debo decirles que el triunfo de la izquierda mexicana es el triunfo de toda la izquierda latinoamericana. Por ahora podemos decir que la misión está cumplida parcialmente, a lograr democráticamente la esperanza de las personas sumergidas en la pobreza, de llevar a la presidencia de la República a un auténtico líder, a un representante de los intereses de las clases populares. Este hecho, compañeras y compañeros, obliga a tomar la responsabilidad de darle continuidad generacional a las soluciones planteadas, a la profundización de los 100 puntos que dio a conocer el presidente López Obrador para el renacimiento de la República y el rescate de la dignidad humana arrebatada por la corrupción y el modelo neoliberal. Nunca más, compañeros, ya, nunca más, basta. Construyamos la agenda social y el combate a la corrupción como banderas que la izquierda latinoamericana debe avanzar en el continente y que seguramente serán retomados como relevantes en este trascendental foro. Les doy la más cordial bienvenida y les deseo la mejor de la suerte para los trabajos que desarrollaremos en los próximos minutos. Bienvenidas a todas y a todos. Muchas gracias. Agradezco la presencia de invitados especiales. Se encuentra con nosotros el excelentísimo señor Tasawwur Khan, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Pakistán de México. Muchas gracias. Excelentísimo señor Ahmed Mulay Ali Hamadi, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Saharaui Democrática. De la Embajada de la República Argentina en México, la señora Carolina Eyman, primera secretaria. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros Fernando Nopitz, secretario general, Intendencia de Montevideo. Muchas gracias. Aquí abro un paréntesis para comentarles que a las 12 del día va a sonar la alerta sísmica, como es parte de las pruebas que hace el gobierno. Por favor, no se asusten, podemos permanecer en nuestros lugares, es solamente una prueba. Muchísimas gracias, bienvenidos, y les cedo la palabra al diputado Jesús Martín, que haga la inauguración de este foro. Muchas gracias.
Buenos días, señoras y señores, compañeras, compañeros, distinguidos visitantes que están en este presidium. Nos complace mucho a los diputados de este primer Congreso de la Ciudad de México el estar en el inicio de este magnífico evento. Qué mejor fecha que en el día 3 del inicio de la cuarta transformación que nos llevará a una sociedad con justicia y que superará atavismos de supeditación, de subordinación, de explotación, de saqueo de nuestros recursos naturales, teniendo en la presidencia al magnífico compañero de lucha, nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde las primeras horas de su gobierno ha ido cumpliendo como nos tenía acostumbrados cuando fue jefe de gobierno de esta gran ciudad, nuestra ciudad-nación, donde hemos experimentado siempre las transformaciones, donde tenemos una ciudadanía crítica, con gran conciencia, donde hemos superado las adversidades y hemos tenido ya con él también, con Andrés Manuel López Obrador, el segundo gobierno de izquierda en la Ciudad de México y el que sembró grandes cambios que ahora fructifican y fructificarán a nivel nacional. Qué mejor fecha, decía, porque el imperialismo, ahora con esta feroz conducción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere volver a afianzar esta idea de que toda América al sur de los Estados Unidos es su traspatio y pueden hacer y deshacer con nuestros países. Ha habido ya epopeyas libertarias de transformación democrática en otros países de América Latina, algunas han sido interrumpidas porque es incansable el enemigo, porque no duerme, porque siempre está queriendo desestabilizar a los países que han logrado tener conducciones de gobiernos que surgen de la izquierda y que quieren transformaciones y acabar con el neoliberalismo. El primer mensaje de nuestro presidente Andrés Manuel en San Lázaro el pasado día 1 fue diciendo que hemos tenido en México una larga noche de neoliberalismo. Esa larga noche que ha echado atrás conquistas, en el caso mexicano, de nuestra revolución y de todos los procesos liberadores y transformadores de nuestro país. Los que como yo venimos de las luchas, desde estudiantes hasta las luchas populares en nuestro país, decimos que nuestros deseos libertarios, nuestras participaciones libertarias, nuestras luchas libertarias de toda la sociedad mexicana ahora fructifican, y decimos que con los gobiernos autoritarios que teníamos en México y con los que hay muchos en América Latina, solo interrumpieron ese sueño libertario, y ahora México no será traspatio de las políticas racistas, clasistas, protofascistas del señor Trump, sino un valladar para que se frenen estas ideas equivocadas del señor Trump. México está en un proceso de transformación, un proceso de cambio de régimen. En América Latina, creo que este foro servirá para ello. Siempre estaremos, para repetir una frase conocida de Boaventura dos Santos, siempre estaremos en la lucha a la izquierda de lo posible, en las condiciones de cada país. La muestra de ello es este esfuerzo. Siempre es una hazaña volver, restaurar, hacer foros, vincularnos para hacer un frente común a la embestida que se viene fuerte, que ya está con sus peores señas en América Latina con las políticas de Trump. Pero aquí México seguirá siendo, en lo que resta, sede de los mejores esfuerzos para que impulsemos y nos apalanquemos en toda América Latina. Nuestro modesto esfuerzo desde esta gran ciudad, ciudad-nación, ciudad libertaria, será para seguir apoyando eventos como este y seguir difundiendo lo que ustedes acuerden. Me complace mucho entonces este día 3 de diciembre, siendo las 10:31 horas, pónganse de pie por favor. Me complace declarar, inaugurar los trabajos de este Foro América Latina y las Izquierdas en el nuevo escenario internacional. ¡Viva la libertad de América Latina! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos del mundo! ¡Viva!
Ahora concedemos el uso de la palabra al diputado Temístocles Villanueva, quien fungirá como moderador del foro. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días tengan todas y todos. Comenzaremos este foro con la participación de José Manuel Zelaya Rosales. Daré una breve semblanza sobre él. Expresidente de la República de Honduras de 2006 a 2010. Actualmente es coordinador del partido Libertad y Refundación Libre, constituido bajo su liderazgo, formación de izquierda que propugna la liberación y la dignidad del pueblo hondureño, el rescate de la soberanía nacional, la refundación del Estado de Honduras y la construcción de una gran patria latinoamericana y caribeña que haga realidad los sueños de Francisco Morazán y Simón Bolívar. Derrocado de la presidencia en junio del 2009 mediante un golpe de Estado militar, Manuel Zelaya es hoy el principal referente político de la izquierda de Honduras. Infalible luchador, un demócrata de firmes convicciones de izquierda, Mel abandera en la actualidad un proyecto de nación que, plasmado en los ideales de Libre, ante circunstancias que impone la actual coyuntura, cobra mayor vigencia y que sin duda, más temprano que tarde, pasará a convertirse por voluntad soberana del pueblo de Honduras en una hoja de ruta a partir de la cual se edificará la nueva nación hondureña. Adelante, presidente. Gracias por la invitación. Agradezco a todos ustedes, integrantes de la mesa principal, y a todos los participantes en este gran evento histórico que hemos venido a presenciar, como es el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, de Morena y todas sus alianzas, a dirigir el poder político de la nación mexicana. Nación hermana, pueblo hermano, pueblo que lo sentimos como nuestro, en Centroamérica y Caribe. México ha jugado un papel preponderante y tiene políticas muy definidas en ese sentido a través de la historia, especialmente en el campo de la apertura a diferentes líderes y dirigentes que históricamente fueron perseguidos, encontraron refugio en México, especialmente hondureños. Aquí en México han muerto varios hondureños que fueron líderes reconocidos en la historia y que se integraron a la sociedad mexicana en el siglo XX. La política Estrada en México, por ejemplo, de amplia apertura y de respeto y reciprocidad para los pueblos, creo que todavía es un símbolo del pueblo mexicano. Hoy, antes de iniciar mis palabras, quisiera recordar que en la frontera de México con Estados Unidos hay miles de migrantes centroamericanos. Miles de migrantes que transitan por México, van a buscar el destino de Estados Unidos porque tienen también millones de personas que son familias y parientes en los Estados Unidos. El Salvador, especialmente Honduras, Guatemala. Nosotros tenemos 1 millón de hondureños en los Estados Unidos. Y los migrantes, cuando deciden ir a buscar ese proceso humano de reunificación familiar, lógicamente caminan y transitan por México. México es entonces para nosotros un pueblo hermano en el cual hemos recogido mucha solidaridad, especialmente en este momento que miles de hondureños huyen del hambre, de la muerte y del neoliberalismo que se aplica en Honduras. México, por tanto, además de los lazos históricos, significa para nosotros una patria grande para Latinoamérica y especialmente para Mesoamérica.
Agradezco la solidaridad. En este momento de Morena, y especialmente las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México, el que dijo que también iba a ofrecer visas de trabajo como una salida humanitaria al problema producido por las crisis políticas y por una dictadura que hoy lamentablemente está instalada en Honduras y apoyada directamente por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces quisiera decir lo siguiente para este foro internacional de América Latina y las izquierdas en el nuevo escenario internacional. El neoliberalismo es una etapa actual del capitalismo que impera ya casi en el mundo entero. Es una etapa muy cruel porque reduce el Estado y lo convierte en gendarme del capital. Y a los pueblos, como está visto en todas las estadísticas, los aplasta, especialmente los movimientos sociales. Todo brote social es casi como un atentado según la visión neoliberal. En México, el neoliberalismo ha encontrado, con el triunfo y la conciencia del pueblo y el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, un duro golpe y un duro revés para esa política económica que a través de las potencias de Europa y Estados Unidos se le imponen a nuestros pequeños países muchas veces, o a los grandes países, se le imponen a través de disposiciones de crédito, de privatizaciones de todo lo que se mueve, que lo pretenden hacer negocio, del olvido total del género humano, de las personas como base y objeto del Estado. Ese neoliberalismo que está destruyendo gran parte del medio ambiente y del planeta, que ha empobrecido grandes masas de población. Hoy tiene una propuesta, una alternativa, un basta ya del pueblo mexicano. Hay que poner atención en eso. La restauración conservadora, que después del proceso de cambio y transformación revolucionaria que se inició en el siglo XXI, allá en el 98, en la República Bolivariana de Venezuela, sin desconocer la lucha histórica de Cuba, o la revolución pacífica que inició Allende en el 70, o los otros esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos. Pero esa década, que se le llamó la década ganada del 2000 al 2010, preocupó mucho al proceso neoliberal capitalista que había surgido como el gran abanderado de la humanidad, con grandes propuestas y promesas. Se crearon grandes expectativas después de la caída del muro de Berlín. Después de la caída de los muros, el capitalismo se presentó como la panacea del futuro. Sin embargo, los pueblos aquí mismo en Latinoamérica y en otros lugares del mundo empezaron a protestar duramente frente a las medidas impositivas de los ajustes estructurales de la economía, de la falta de compensación social para los pobres que nunca llegó el modelo capitalista hacia ellos y de las grandes masas de población. Ese proceso de avance de América Latina fue interrumpido especialmente en el 2009, donde se reinicia la restauración conservadora del neoliberalismo y del capital en América Latina con el golpe de Estado en la República de Honduras. Imagínense lo que significa entonces el triunfo de México. Después del 2009 han venido todo un proceso de restauración en América Latina.
intento de golpe de Estado en Ecuador, de Rafael Correa. Golpe de Estado blando, institucional en Brasil contra Dilma Rousseff y Lula da Silva. Acomodamiento de toda una matriz mediática para dividir a los pueblos en la oposición y para crear realmente expectativas muy duras de derecha, fascistas, en varios países de América Latina. Los redoblados ataques en contra de Cuba. Ustedes vieron a Obama ir a Cuba y lo declararon el estadista del mundo, así como le dieron el premio Nobel de la Paz, aunque es el presidente que más guerras hizo en los últimos años en el mundo. Yo como presidente de Honduras fui a Cuba en visita oficial, donde Fidel y Raúl Castro iban a visitar al pueblo cubano y me declararon marxista, leninista, comunista, chavista, castrista y todos los apelativos que le puedan dar al progresismo humano, que es el que levanta las izquierdas de América Latina. Pues es todo ese proceso de la década ganada del 2000 al 2010 preocupó a las derechas continentales, especialmente a los halcones de Washington, especialmente el Tea Party de Washington. Y iniciaron todo un plan que se le llama Cóndor 2 en contra de los procesos de avance de América Latina. Iniciaron en Honduras con instalar un régimen cívico-militar, represivo, dictatorial, que tiene sometido duramente al pueblo hondureño y que por eso son esas caravanas de migrantes hoy, buscando un destino, buscando una salida. Entonces el triunfo y la conciencia, esa identificación que tiene hoy el pueblo mexicano frente a esa realidad del golpe contra Lugo en Paraguay, de la restauración de derechas y de políticas agresivas de profundización del neoliberalismo en todo el continente, México le está dando una respuesta a esas políticas conservadoras. Es casi un detente a esas políticas conservadoras. Imagínense el reto que asume hoy el pueblo mexicano y Andrés Manuel López Obrador frente a esta realidad. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador y del pueblo mexicano en la lucha contra el conservadurismo, contra el neoliberalismo, contra el capitalismo que está lleno de monopolios, que no hay el tal libre mercado, que está lleno de estrangulación a las grandes masas desposeídas, con bajos salarios, con altos costos de combustibles, de energía eléctrica, de alimentos, que ha deteriorado la condición de vida de los pueblos latinoamericanos y del pueblo de México. Significa, además de un gran reto, un desafío, pero significa un duro golpe para las políticas agresivas neoliberales, fascistas, que se aplican hoy en grandes territorios y países de América Latina. Por eso mi felicitación para el pueblo que adquirió conciencia aquí, después de casi 90 años de gobiernos que no respondieron realmente a los intereses del pueblo mexicano. Y nuestro apoyo solidario. Y hablo de la voz de los pueblos de Latinoamérica, porque aunque existan gobiernos de derecha en Latinoamérica, hay pueblos y organizaciones que quieren cambios en América Latina, que luchan por conciencias sociales, que luchan por justicia en América Latina. Desde esos pueblos latinoamericanos, de que habló Bolívar, de que habló Morazán en Centroamérica, de Benito Juárez y Martí, y los otros héroes y mártires latinoamericanos, desde esos pueblos, nuestro compromiso hoy está en México con el pueblo mexicano y Andrés Manuel López Obrador. Y nuestra batalla está absolutamente en todos los campos, en la línea. Porque ya me imagino lo que yo ya padecí y ya sufrí, hoy lo va a empezar a sentir la dirección de Morena cuando empiece el proceso de cambios frente a un modelo neoliberal que es un sistema
capitalista que lo imponen directamente desde el Fondo Monetario, desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde los fondos europeos a todas nuestras sociedades. Esos cambios lo que significan es que inmediatamente inician, que fue mi experiencia, no solo un proceso de tratar de convencer al presidente de que cambie sus políticas y que acepte el neoliberalismo. No solamente eso, de lograr, de empezar a hacer negociaciones para que desista de sus planes, de convencerlo de lo contrario, sino un plan de desprestigio permanente. Todas las fuerzas conservadoras del continente, no solo de México, estarán ya ejecutando un plan para desprestigiar cualquier acción, cualquier determinación que el pueblo mexicano a través de Andrés Manuel López Obrador empiece para buscarle soluciones a la pobreza, a la desigualdad, a la miseria y a la violencia que ha sufrido las grandes mayorías del pueblo mexicano. Así es que alerta, pueblo mexicano, alerta. Hay que defender con todas las políticas de Andrés Manuel López Obrador en la calle, en los medios, en las redes, en los foros políticos, en cualquier instancia, pero especialmente en las calles, con la movilización del pueblo. Toda acción política no debe de escucharse las voces agoreras que saldrán en los diferentes mecanismos mediáticos que tienen para defender sus propuestas y para dividir el pueblo. Y además, las organizaciones, porque hay muchas organizaciones financiadas, uno por ONGs europeas, otros por ONGs norteamericanas. Cuidado con esas organizaciones, cuidado con honrosas excepciones con algunas iglesias o con algunos medios religiosos, con honrosas excepciones. Cuidado con las quintas columnas empresariales, porque hay empresarios que pueden tener conciencia social. Hay empresarios que pueden darle a México mucho de su talento y de su iniciativa y creatividad, pero hay otros que viven de los monopolios. Hay otros que viven de las grandes concesiones del Estado. Hay otros que, lógicamente, México podrá evaluar y llamarlos a la reflexión. Necesitamos ver el éxito de México como el fracaso de las políticas que están destruyendo a nuestras naciones, neoliberales, capitalistas y altísimamente conservadoras. Ser de izquierda es ser demócrata. Es lo que dijo Andrés Manuel, es apoyar al pueblo, es ser parte del pueblo, es consultar al pueblo. A mí me sacaron por una suposición porque estaba promoviendo la primera consulta en la historia de Honduras, la cuarta urna, para ponerle el día a las elecciones. Y dijeron que eso era una trampa en contra del modelo clasista en que vive nuestro país. Ser de izquierda es decir siempre la verdad y defenderla a pesar de cualquier tipo de tergiversación que existe en los medios de comunicación. Porque ahora la verdad es la percepción, la verdad ahora no es la verdad. Ser de izquierda es defender los hechos que producen justicia para el pueblo, para los pueblos nuestros, para los pueblos de América Latina. Ser de izquierda es defender la libertad del ser humano ante cualquier circunstancia, pero la libertad suya llega hasta donde llega el derecho de los demás. La libertad económica llega hasta donde llegan los derechos de los pueblos que se están muriendo del hambre y que buscan salidas a esta situación asfixiante. Ser de izquierda entonces es tener independencia, es no aceptar la injerencia de ninguna nación, es aceptar la solidaridad y ser solidarios con el mundo. Ser de izquierda entonces ahora es tener patria, y ese es el proyecto de México y es el proyecto de Latinoamérica. Honduras hoy está en insurrección. Honduras pasó toda esta etapa de transformaciones, de reformas. Teníamos los mejores índices de crecimiento económico de la historia, casi 7% sostenido en los años en que nos tocó gobernar. Reducíamos la pobreza por primera vez
había una reducción. El índice de Gini mejoraba para el país. La transparencia, recibíamos todos los premios de transparencia. Y sin embargo, cuando propusimos que el petróleo entrara en libre competencia, cuando trajimos petróleo con Hugo Chávez Frías de Venezuela, cuando visitamos a Cuba, entonces inició lo que hoy se conoce como la gran ofensiva conservadora contra los pueblos progresistas y contra las ideas de desarrollo frente al neoliberalismo. Honduras hoy ha sufrido 2 fraudes electorales, un golpe de Estado, un gobierno que saquea las instituciones y que el mismo Estados Unidos lo ha sindicado como implicado en carteles de narcotráfico. Y sin embargo Estados Unidos sigue apoyando ese gobierno. Y Estados Unidos enfrenta cualquier reforma en países latinoamericanos. Enfrenta a Cuba, enfrenta a Venezuela, enfrenta a Nicaragua. Pero el caso de las violaciones a los derechos humanos en Honduras calla. El caso de un dictador que hoy está provocando éxodos masivos de su misma población, huyendo de la muerte y huyendo del hambre, Estados Unidos calla y guarda silencio sobre eso. Yo vengo a este foro especialmente a apoyar al pueblo mexicano y apoyar a Andrés Manuel López Obrador y también a denunciar este injerencismo criminal que hay contra nuestra patria, que produce esas grandes caravanas de migrantes que nosotros somos solidarios con ellos, porque es una tragedia humana, una desgracia humana que alguien tenga que huir de su patria para buscar a otra patria, que además que desconoce las mismas leyes internas como lo hace el señor Donald Trump. Por eso cierro mis palabras por decirle que México y el triunfo de México hoy es el triunfo de América Latina. Y el avance de este proceso de cambio y de transformación verdadera que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador contará no solo con el apoyo de Dios, sino con los apoyos de todos los pueblos de Latinoamérica, de toda persona, por largo que esté en el continente americano o en el Caribe, que tenga el menor sentido de la justicia humana, porque es ahí donde encontramos la gran realización para nuestros pueblos. Viva México, viva Latinoamérica y felicidades para ustedes. Agradecemos a José Manuel Zelaya por su ponencia y damos la bienvenida al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el maestro Maximiliano Reyes Zúñiga. Y bueno, justamente damos paso a la ponencia de Maximiliano Reyes. Él es candidato a doctor en Administración Pública, maestro en Gestión Pública y licenciado en Economía. Fue diputado local en la Ciudad de México, donde encabezó el Comité de Asuntos Internacionales de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la Administración Pública Federal fue director de Cooperación Bilateral en la Procuraduría General de la República y también trabajó en la Secretaría de Gobernación, en Ferrocarriles Nacionales de México y en Petróleos Mexicanos. Tiene además trayectoria en el sector privado, fue miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y profesor de asignatura en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Anáhuac. Por favor. Muchas gracias, señor diputado. Antes que nada quiero pedirles una disculpa por el retraso. Estamos arrancando y tenemos 3, 4 o 5 agendas a la misma hora, pero muy agradecidos por habernos invitado a este foro. Saludo con mucho gusto, diputada, diputado, señor expresidente, señores embajadores, miembros del Presidium. A todos los asistentes, señores embajadores, muchas gracias por estar acá. Me honra y me da mucho gusto estar en este auditorio, en donde, pues entre otras cosas, hicimos la instalación del Comité de Asuntos Internacionales que un servidor presidió ya hace
9 años y bueno, siempre es muy emotivo regresar a casa. Gracias por invitarnos. Transmitirles un saludo de el canciller Marcelo Ebrard y agradecerles también que hayan tomado en cuenta a la Secretaría para esta invitación. Yo le pedí a los organizadores su autorización para poder platicarles muy brevemente la idea, la visión que tendrá esta nueva Cancillería respecto a nuestra América Latina. Y les agradezco que me hayan permitido hacerlo porque pues además es importante para nosotros y este sin duda es un medio en donde el nivel de las personalidades que nos acompañan nos enaltece que nos escuchen. Desde la campaña, el licenciado López Obrador se refirió en varias ocasiones a la migración mexicana y de nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos, haciendo énfasis en que había que atender este tema en los orígenes del mismo, en las causas y no en los efectos, marcando desde entonces una diferencia muy clara con la perspectiva de migración que tiene Estados Unidos, quien lo ve como un asunto más de seguridad. Para nosotros es un asunto de desarrollo con una visión humanitaria y con una perspectiva completamente social. Cuando el presidente dice que la migración debe ser una opción y no una obligación, resume atinadamente esta visión. Posteriormente, después del triunfo histórico del 1 de julio, en una de sus primeras acciones como presidente electo, que fue enviar una misiva al presidente de Estados Unidos, en donde le explicaba, entre otras cosas, esta nueva visión que vamos a tener en nuestra relación con América Latina. Esa misiva, que es pública, ha sido difundida ya en los medios de comunicación, tenía una extensión de aproximadamente 7 páginas, 2,5 de las cuales hablaba de esto. Una de las primeras acciones del presidente electo fue recibir al grupo de embajadores acreditados en México de nuestra región latinoamericana. Fueron los primeros embajadores con los que se reunió y aquí hay varios de ellos, de quienes podrán dar cuenta y que no me dejarán mentir, extendiendo él su mano, abriéndoles las puertas de México con el propósito de reposicionar el papel social de México en nuestra América Latina. Posteriormente a eso, tuvimos un encuentro que después se convirtió en el único encuentro que el presidente electo tuvo con un jefe de Estado del mundo, y que fue con el señor presidente de Guatemala. Y lo planeamos así, y él nos indicó que lo hiciéramos así, porque quería dar un mensaje muy claro de lo que América Latina va a representar para su gobierno. Una nueva mirada al sur, una mirada de acompañamiento. Además, ese encuentro no fue en la Ciudad de México, él se desplazó a Tuxtla Gutiérrez, fue en la Universidad Autónoma de Chiapas, porque pues él, siendo originario de esa región de nuestro México que comparte tanto con Centroamérica y con América Latina, decidió que así fuera. De ahí en adelante
iniciamos los trabajos que siguen en proceso y que tuvieron una etapa importante el pasado 1 de diciembre y que tienen que ver con la firma de una declaración política entre los 3 presidentes de Centroamérica, de los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, y el ya presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Una declaración política que también ya es pública y en donde los 4 mandatarios manifiestan su voluntad y su compromiso por llevar a cabo un plan de desarrollo integral para nuestras regiones, enfocado en el desarrollo, enfocado en los programas sociales, de tal suerte que podamos llevar bienestar a estas regiones de nuestro continente y nuevamente regresemos a lo que comenté al principio, hacer que la migración sea una opción y no una obligación. Quisiera destacar que esta firma, esta declaración política, fue el primer acto de gobierno del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. De ninguna manera queremos ver o seguir viendo los flujos migratorios como un tema de seguridad, al contrario, ni tampoco convertirnos en cómplices de la política norteamericana respecto al asunto migratorio. De hecho, me es grato anunciarles que vamos a iniciar trabajos para modificar el marco normativo y el marco legal para la obtención de visados para los países centroamericanos y de América Latina. Nuestro propósito fundamental es eliminar prácticamente las visas para todos los hermanos latinoamericanos que quieran venir a México. Esa es la visión del presidente López Obrador, es la visión también del canciller Marcelo Ebrard y es el mandato que tenemos. Cuando ellos fueron jefes de gobierno en esta ciudad, la pusieron en práctica, y la pusieron en práctica no solamente con los mexicanos que pudimos empezar a disfrutar en aquellos años del año 2000 para acá, de una ciudad más segura, más incluyente, una ciudad equitativa, una ciudad social de pleno respeto a los derechos humanos, sino también se volvió una ciudad destino para muchos inmigrantes latinoamericanos. Se volvió una ciudad segura, se volvió una ciudad completamente amigable y completamente hospitalaria. Entonces, digamos que a nivel doméstico, a nivel nacional, esa experiencia ya la pusieron en práctica como una acción de gobierno y ahora será una parte fundamental de su acción de gobierno en el ámbito federal. No me queda más que agradecer nuevamente la invitación, agradecerles que me hayan permitido desviarme un poco del tema del foro, pero pues en cuanto me hicieron la invitación, yo sí supliqué que me permitieran hablar de esto y dar a conocer unas de las primeras acciones de este gobierno. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputado. Gracias. Agradecemos al subsecretario Max Reyes y ahora daremos paso a la ponencia de Pablo Vilas. Él es secretario de Política Internacional de la agrupación Cámpora en Argentina. Es secretario de Política
ha sido asesor de la política exterior del bloque Frente para la Victoria y del Partido Justicialista de la Honorable Cámara de Diputados de Argentina. Fue candidato a diputado del Parlamento del Mercado Común del Sur, Parlasur, en las elecciones 2015. De 2011 a 2015 fue director ejecutivo de Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, y de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Adelante, Pablo. Bueno, a todos y todas, muchas gracias a esta honorable casa por recibirnos y muchas felicidades al pueblo mexicano por esa maravillosa ceremonia que tuvimos la oportunidad de ser testigos todos los internacionalistas que hoy estamos acá reunidos y muchos que se tuvieron que ir a seguir con la lucha en los distintos países el pasado 1 de diciembre. La verdad que es un movimiento que alienta. Cuando nos invitaron y nos propusieron a estar en este foro, nos pidieron que eligiéramos y que propusiéramos un tema. A mí me gusta y me apasiona hablar el tema de la integración regional, la necesidad de que nuestros procesos, de que nuestros pueblos empiecen a caminar con una estrategia de unidad, ya no solo social, cultural, sino también política y económica. Y asimismo, hoy cuando nos vemos congregados acá, podemos empezar a sentir que este viento que nace desde este pueblo con tanta historia de lucha, como es el pueblo mexicano, como es el pueblo azteca, nos remite a todo un proceso que acá lo dijo el compañero Mel Zelaya. México ha recibido en su historia a cientos de miles de compatriotas del mundo, de compatriotas de la patria grande. Y a mí, en caso personal, y para introducirme en la charla, que me tocó nacer en Honduras por el exilio político de mis padres después del golpe de Estado en el 76, hijo de madre dominicana, hijo de padre argentino, con hermanos mexicanos, dominicanos, argentinos. Tuvimos también un paso de vida por acá, por Coyoacán, en los 90. Esto de hablar de integración y de nuestra América no es fácil porque en mi casa familiar siempre había un pasaporte distinto sobre la mesa para todos los que lo componíamos. Entonces, la división no era por el lugar donde habías nacido. Eso no es un obstáculo para construir y sentirnos y pensarnos como un solo bloque de pueblo, como un solo bloque de luchas. Pero tampoco somos todos iguales. Hay muchas diferencias entre el pueblo mexicano, el pueblo argentino, el pueblo colombiano, el pueblo peruano. Pero sí nos une la historia de luchas del campo popular, la historia de lucha por la reivindicación y la conquista de nuevos derechos. Y en ese lugar es que estamos hoy los distintos procesos desde el campo nacional popular en Argentina. Estuvimos como delegación y enviados por la compañera Cristina Fernández de Kirchner, estuvo acá nuestro jefe de bloque en el Senado, el compañero Marcelo Fuentes, la compañera Anabel Fernández Agasti, porque nosotros entendemos desde el primer momento que lo que aquí empezó el 1 de diciembre, continuidad de las luchas de este pueblo cansado de la opresión, no puede quedar solo y no va a estar solo. América Latina y el Caribe está con ustedes y estaremos en cada uno de los procesos de conquista de derechos que este pueblo empiece a encaminar a partir de esta conquista. Y felicitar a la diputada Guerrero. Nosotros desde el 2007, los militantes argentinos del campo popular, estamos muy naturalizados con tener una jefa como conductora, una mujer. Y hoy ha demostrado que su capacidad, más allá de la gran popularidad, de la gran participación de hombres que vemos en este panel, la mujer conduce y la mujer conduce los procesos revolucionarios. Por eso también felicitarla por este auditorio lleno. Y no se ve reflejado en el panel, pero también felicitar al Partido del Trabajo, que en esta legislatura está compuesto mayoritariamente por mujeres, mujeres que han ganado el voto y el respaldo del voto popular. Felicitar a Morena, a las juventudes de Morena que andan por acá, a las juventudes del PT, que son mis grandes aliados en esta prédica de amor y construcción de un nuevo tiempo para nuestra América. Y cuando uno habla de izquierdas también podría pensar y ser
convencido de lo que los grandes medios de comunicación quieren hacernos creer, ¿no? Que hay un retroceso de las izquierdas en nuestra América, que a partir de que efectivamente, como comentaba nuestro compañero presidente Zelaya, a partir del golpe de Estado que él sufrió, después el golpe de Estado que le hicieron a Lugo en Paraguay, y las distintas reacciones de la oligarquía y de los sectores del capitalismo neoliberal, nos empezaron a amedrentar. Pero hay que recordarse que en el 2005, cuando este cambio de época que nos comentaba el presidente Correa recién estaba empezando, después del triunfo del comandante Chávez en el 99, que se está por cumplir un nuevo aniversario, 20 años de la conquista del campo popular en Venezuela, a partir del 2003, con la conquista de las elecciones de Lula en Brasil y de Néstor Kirchner en Argentina, se dio una fuerte impronta desde Sudamérica que nos puso en el 2005 a decirle no al ALCA, no al Tratado, al Acuerdo de Libre Cambio de las Américas, cuando solo 5 países, el Mercosur más Venezuela, y hoy reivindicar la presencia y la continuidad en el control del gobierno de la República Oriental del Uruguay, y no es casual que los procesos más asediados sean los otros 4, ¿no? Venezuela asediada, Argentina asediada, Paraguay con golpe de Estado, como ya dije, Paraguay que con el presidente Duarte Frutos encabezó ese no al ALCA, hoy lo tenemos a Lula preso, ilegalmente preso. Por eso también cuando nosotros hablamos de democracia, tenemos que también entender que estamos atravesando una democracia burguesa liberal, donde son nada más que los referentes políticos los que son sometidos al escrutinio electoral cada 3 años, acá en México cada 6 años, pero el poder fáctico, el poder económico no tiene reelección y tiene que someterse a la voluntad popular. Y eso es lo que no nos dicen los medios de comunicación cuando dicen que la derecha, que el campo popular, que las izquierdas están retrocediendo. Si hemos perdido la conducción de ciertos gobiernos, no tiene que ver con solo la voluntad popular en contra, tiene que ver con que han jugado con los fraudes electorales, con los golpes de nueva tinta, de golpes blancos, dijeron acá. Dilma Rousseff, despojada de su presidencia constitucional, a la semana destituyeron, cambiaron las normas con el decreto con la que la habían sacado, lo recambiaron. Después quisieron creernos que Bolsonaro ganaba como un outsider de la política con el principal candidato político en prisión. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando si estamos cercenados, si nuestros referentes políticos no pueden expresar? Y cuando hablamos de integración, que es una deuda, pero es una lucha permanente ya desde los principios días de nuestras independencias nacionales. Hoy podría decirse que el proceso de integración en América Latina, en nuestra América, es una gran sopa de letras, ¿no? Tenemos el ALBA, el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, el CARICOM, tenemos el NAFTA acá, pero no son solo sopa de letras. Atrás de esos proyectos de integración hay una voluntad política de nuestros pueblos de entender que este monstruo que se está cambiando en el mundo, que las grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos, están configurando un nuevo orden mundial y que la única alternativa para nuestros pueblos es la unidad de nuestras patrias en defensa de nuestros recursos naturales y la construcción de una sola lucha para poder darle frente a esos monstruos. Las dificultades son comunes en todos nuestros pueblos. Acá hemos escuchado la fuerte importancia que tiene generar una política inclusiva para nuestros hermanos inmigrantes. Néstor Kirchner fueron de las primeras políticas que hizo cuando asumió el gobierno en el 2003. En el 2005 promulgó el programa Patria Grande, que era una radicación express a todos los inmigrantes que ya tenían 20 años, 10 años prohibidos de poder normalizar su situación en beneficio de las grandes mafias de explotación laboral. Cambiamos la ley migratoria que venía de la dictadura del 70 por una nueva ley donde se reconoce el derecho a migrar como un derecho humano, como aquí bien se dijo. Migrar no lo hace uno por placer, lo hace por necesidad la mayoría de las veces. Son pocos los casos cuando uno migra porque encuentra su media naranja al otro lado del mundo, pero la mayoría de las veces es por necesidad política, económica, de educación, de encontrar un destino de crecimiento para las aspiraciones personales. Y eso es lo que la derecha del capitalismo neoliberal está yendo en contra. No es gratis todo este proceso, por eso decía, esos países, esos procesos que le dijeron no a George Bush en Mar del Plata,
cuando vinieron con sus cañones a imponernos su política, son los primeros procesos que a partir del 2008, con la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, ustedes se acuerdan, empezaron a ser atacados. Y por eso es el despertarnos que estamos teniendo hoy en México también. Porque muchas de las políticas que ustedes vienen sufriendo acá en los últimos 30, 40 años, son las políticas que se están empezando a implementar en nuestro cono sur, en nuestra Sudamérica. Acá está el compañero Navarro, también de Chile, muchos compañeros que vienen padeciendo lo peor del capitalismo neoliberal en el arraigo cultural. Y a eso es que los invito, y para ir redondeando, los invito para soñar que no solo que otro México es posible, sino que nuestra América es nuestro destino. Construir, como dijo Martí, esa unidad. Si tenemos nuestra América es porque hay otra América. Nosotros no queremos esa otra América. Nosotros queremos la nuestra, la del campo popular, la de la lucha. No lo queremos regalar, ni la queremos con teorías, ni con consignas importadas del norte o del viejo mundo. Queremos hacer nuestra experiencia y queremos que nos dejen hacer nuestra experiencia. Eso es lo que ellos nos toleran. Que las mismas palabras, ese respeto a la institucionalidad, cuando teníamos gobiernos populares en Sudamérica, nos perseguían y nos exigían que los cumpliéramos, es lo primero que ellos empiezan a retrotraer tan pronto acceden al gobierno por estas formas que se vienen. Tenemos ahora las fake news, las noticias falsas. Tenemos ahora también la persecución, la judicialización de la política. En Argentina tenemos referentes del capitalismo neoliberal condenados judicialmente en libertad. Y tenemos referentes del campo popular sin condena en prisión, como la compañera Milagro Sala, mujer indígena negra que lleva más de 2 años en prisión ilegal por haberse manifestado socialmente en las calles. Están yendo por la represión política, no quieren que hagamos política. ¿Cómo estamos hoy en Argentina después de 15 años de que asumiera Néstor Kirchner en el 2003? Estamos mejor que antes en el términos políticos. Hay una conciencia popular de que los derechos se conquistan en la lucha de las calles, en la lucha de las ideas. Hoy tenemos un campo popular movilizado, exigiendo sus derechos, y festejamos, y estamos acá también porque no queríamos estar presentes en la reunión del G20 que se llevó acá en Buenos Aires hace unos días. Ustedes vieron las imágenes. Lamentablemente tenemos en este momento donde se está reconfigurando el mundo, en el cono sur, salvo por honrosas excepciones como la de Uruguay, como la de Bolivia, compañero Evo Morales que sigue dando una lucha cada vez más en soledad. Tenemos dirigentes que están entregando nuestras patrias, tenemos dirigentes que no entienden lo que es el concepto de patria. Y nosotros entendemos, como decía Bolívar, que la patria es la patria grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Damos la bienvenida al excelentísimo señor Pedro Juan Núñez Mosqueira, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba en México. Gracias, embajador. Desde luego que se han abierto algunas interrogantes a partir de las ponencias que han pasado. Yo quisiera comentar una de ellas. Realmente se han perdido pocos espacios en procesos electorales democráticos en América. Yo diría, a excepción de Argentina con Macri, las intermedias brasileñas, el resto han sido procesos amañados, con golpes de Estado parlamentarios, persecuciones judiciales inventadas, fraudes, inhabilitación de candidatos con la capacidad de ganar un proceso electoral. ¿Cómo damos a conocer que eso es lo que realmente está ocurriendo y no que la gente esté decidiendo un retroceso de la izquierda en el continente? Damos ahora entonces paso a la ponencia del ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño Aroca, quien obtuvo el título de Economía en mayo de 1979 en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, aquí en México, con un diploma al mejor estudiante de Economía. Realizó sus estudios de posgrado en Andalucía, sede La Rábida, en España, y alcanzó el título de Maestro en Desarrollo Económico de América Latina. Se desempeñó como profesor en la Universidad de Guayaquil, en la Escuela Superior Politécnica y en la UAM Iztapalapa. Algunos de los cargos que ha ejercido son Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministro Coordinador de Política, Ministro del Litoral, Ministro de Economía y Finanzas y Subsecretario General de Economía en el Ministerio de Finanzas de la República del Ecuador. Impulsó el fortalecimiento de UNASUR a través de la creación de su primera institucionalidad. También impulsó la creación del Banco del Sur y logró la implementación del Sistema Unificado de Compensación Regional de
pagos, Sucre, entre los países miembros del ALBA, Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Adelante. Buen día con todas y con todos, queridos compañeros de la silla directiva, porque no hay mesa, pero la silla directiva, y queridos amigos que están presentes acá, en el público. Bueno, yo también tengo que manifestar nuestra alegría por lo sucedido el 1 de julio y convertido en realidad el 1 de diciembre. Muchos de nosotros nos preocupábamos de qué pudiera pasar entre julio y diciembre. En buena hora que no pasó nada grave. En buena hora que tenemos presidente posesionado. Y México está con esto dando un aliento, un nuevo aliento a todo ese proceso de transformación que comenzó en América Latina, ese nuevo proceso de transformación que comenzó en América Latina desde 1998 con el triunfo de Hugo Chávez, pero que ya había tenido sus primeros arranques, sus primeros inicios y su herencia fundamental con la Revolución Cubana en el 59 y con la Revolución Sandinista triunfante en 1979. 20 años después, 99 prácticamente, comenzamos con Hugo Chávez y esta larga ola de gobiernos progresistas y revolucionarios que ahora tiene el aliento de México. Luego de que en algunos de nuestros países se produce lo que el compañero que inicialmente intervino llamaba procesos interrumpidos. Ciertamente, hay algunos países en los que estamos viviendo interrupción y retroceso de los procesos que se habían iniciado, sobre los cuales hablaremos en el desarrollo de esta presentación. Quiero entonces manifestar con claridad nuestra alegría, nuestra felicitación al pueblo de México por dar ese nuevo aliento a su América Latina, a pesar de que está en América del Norte, pero a su América Latina y caribeña. Quiero comenzar señalando que lo que voy a decir en parte es creación propia, pero en parte es creación colectiva. Hemos tenido reuniones con compañeros de distintos países de América Latina y hemos ido construyendo un pensamiento, parte del cual yo voy a expresar acá. ¿En qué contexto se da, como la charla o el foro hace relación a esto, América Latina y perspectivas de la izquierda? Quiero brevemente poner un contexto de cómo se produce la irrupción de los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, luego de la crisis mundial del capitalismo en la década de los 70. En primer lugar, vemos la sustitución de estados de seguridad nacional por estados democráticos neoliberales. ¿Ya? Esto fundamentalmente en la década entre los 70 y los 80. Se produce al mismo tiempo y rápidamente una crisis de esos estados neoliberales que derivan finalmente en una acumulación de las relaciones de dependencia en nuestros países, como consecuencia de esto también un alto nivel de endeudamiento externo y de transferencia de riquezas al exterior, deuda externa, renegociaciones de deuda externa, pagos y repagos de esa deuda externa, niveles de dependencia, no vamos a explicarlo con más detalle, pero que tienen que ver también con ese modelo de sustitución de importaciones, que fue un modelo de sustitución de importaciones fracasado, como consecuencia también de las relaciones de dependencia económica, tecnológica, financiera que tenían nuestros países. Pero también por un sistema financiero esta crisis se va produciendo, o estos problemas en nuestros países se producen como consecuencia también de un sistema financiero que, además de la deuda externa, implicaba una articulación absolutamente desventajosa para nuestros países con respecto al sistema financiero internacional. Solo para poner
Un dato, un ejemplo. En el caso del Ecuador, nosotros depositábamos los fondos previsionales del Estado ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana, de la previsión social, en el Chase Manhattan, en el Wells Fargo Bank, en el Citibank, etc. ¿Y cuánto recibíamos de rendimiento anual? 0.2% de rendimiento anual. 0.2, o sea, nada. Y lo hacíamos porque nos obligaban a hacerlo, no, porque las estructuras de poder habían establecido en nuestra Constitución y en nuestra ley que así debía ser. Los fondos previsionales del Estado ecuatoriano tenían que estar depositados en un banco internacional AAA. Bingo. Todo nuestro ahorro estaba depositado en el exterior, ganando nada. Y después nos enseñaban en las universidades, a los que estudiábamos economía, que uno de los problemas para el desarrollo de nuestros países es que no teníamos ahorro interno. No, sí teníamos ahorro interno. Lo que pasa es que estaba ya absolutamente articulado al sistema financiero internacional y ese ahorro interno no servía para generar empleo, desarrollo, progreso en nuestro país, sino para hacerlo en el exterior. ¿Qué otros elementos consustanciales a esa crisis del Estado neoliberal? La precarización de la fuerza de trabajo, que no, era enseñado como la liberalización de la fuerza de trabajo, pero era precarización, era tercerización, era sobreexplotación de la fuerza de trabajo y un aumento en los niveles de pobreza, de indigencia, de pobreza extrema de la mayoría de la población. Como consecuencia de esto, surge en la década de los 80 y 90 un auge de la organización y la lucha de movimientos sociales y populares y también una paulatina, relativa, inicial ocupación de poderes del Estado. Compañeros y compañeras de organizaciones sociales y políticas de izquierda que comenzaron a ser concejales en un municipio por acá, que eran prefectos por aquí, que conseguían estar en distintos espacios. En el caso de nuestro país, la lucha, por ejemplo, hacia el 92, como consecuencia de los 500 años de la invasión española, de una reactivación de del movimiento indígena y así también en muchos otros países. Y al mismo tiempo que se produce este auge en la organización y lucha de movimientos sociales y populares, también vivíamos un reparto descarado de las cuotas de poder económico y político entre grupos de la clase dominante, péndulo que en América Latina se consideraba normal en muchos países, Colombia, Uruguay, El Salvador, Ecuador, en México excepcionalmente. Aquí no había péndulo. Aquí había una constante, digamos, ¿no? Desde 1929 hasta el año 2000 el PRI estuvo ahí. Aquí no había realmente péndulo, había un péndulo interior solamente. Pero en muchos de nuestros países era el partido amarillo y el colorado, el partido del uno y el otro. En cada uno de los países existía ese tipo de reparto descarado de cuotas de poder. Se ponían de acuerdo, habían contratos políticos prácticamente, mientras el pueblo vivía en la absoluta pobreza y miseria. Esta realidad, este contexto va dando lugar a que nuestros pueblos comiencen a buscar, a tratar de encontrar una alternativa política que permita modificar su calidad de vida, sus condiciones de vida. El imperialismo norteamericano particularmente y las élites de América Latina aparentemente tuvieron un error de cálculo, dice un compañero Roberto Regalado en un texto que leíamos hace poco, y no creyeron en el poder electoral que podrían alcanzar estas fuerzas progresistas y creyeron estar solos. Quiero que captemos esta idea, creyeron estar solos, porque más adelante la voy a usar también en un sentido distinto. El imperialismo creyó estar solo, creyó que podía imponer sus políticas neoliberales, que podía generar pobreza, miseria, exclusión en nuestros países, mientras enriquecimiento en las élites y en el organismo central. Y dijeron, bueno, la gente se va a aguantar, incluso se creyeron lo que dijo Francis Fukuyama en El fin de la historia, de que finalmente pues ya se terminaron las luchas populares, que el capitalismo se había impuesto sin lugar a dudas y por tanto ya no había ningún problema. Realmente se equivocaron. Nosotros creemos que lo contrario de eso, no es que terminó la historia, comenzó una nueva historia. Comenzó una nueva historia en el 99
y esa nueva historia que, como digo, tiene el antecedente que no debemos olvidar de la Revolución Cubana en el 59 y de la Revolución Nicaragüense. Miren, 30 años después la Revolución Nicaragüense, 20 años después el proceso de la electoral en Venezuela, y comienza realmente una ola de triunfos electorales en nuestra América Latina. Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Tabaré Vázquez en Uruguay, luego Pepe Mujica, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Manuel Zelaya en Honduras, Mauricio Funes y luego Salvador Sánchez en El Salvador, y triunfos importantes de gobiernos progresistas en el Caribe, que también sí implica una ola novedosa y realmente muy importante de triunfos en la región en su conjunto. Pero estos triunfos van de la mano también con resultados fundamentalmente en derechos sociales, en cambios importantes en la democracia en nuestros países, que dan lugar a la reducción de la pobreza, a la disminución de los índices de inequidad. Manuel Zelaya decía hace un momento el índice de Gini, cómo mejoró en nuestros países de manera significativa, el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, el crecimiento económico sostenido y finalmente un inédito periodo de bienestar y equidad en nuestra región. No podemos, por consecuencia del tiempo que nos permite este foro, detallar en eso, pero solamente veamos todos los indicadores, todos los informes, incluso del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y también del BID, de la CEPAL, etcétera, que indican cómo en nuestra América Latina y caribeña estos resultados que se producen como consecuencia del triunfo y del gobierno de los países progresistas y revolucionarios se va produciendo. Pero no solamente eso, sino que también un nuevo concepto de, digamos, o una nueva realidad de la concepción de la soberanía se comienza a vivir en nuestros países. Y esto da lugar a procesos de integración. Pablo hacía mención a esos procesos de integración, la creación del ALBA en el 2004, la creación de UNASUR en el 2008, la creación de CELAC en el 2011. Miren ustedes la rapidez con la que se van produciendo esto. ¿Y esto qué significa? Integración significa un cierto nivel de divorcio, de desvinculación de nuestros gobiernos con respecto al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, alguna gente habla de que hay un descuido de los norteamericanos. Yo no sé si llamarlo así. Yo creo que hay una acción positiva de los gobiernos latinoamericanos y caribeños que deciden impulsar con fuerza, incluso cambiar el carácter de los procesos, de algunos procesos de integración. Entonces, la creación del ALBA y su hijo, digamos, el Petrocaribe con ellos, la creación de UNASUR, 200 años después de la liberación de nuestros pueblos, se produce por primera vez la creación de una instancia sudamericana, porque habíamos tenido una cierta integración andina, una cierta integración la parte sur de Sudamérica, pero nunca habíamos logrado integrar al conjunto de los países sudamericanos. Mientras que ya CARICOM en el Caribe y SICA en Centroamérica se habían unificado, sin embargo en el sur no se había producido esto. Nace UNASUR, comentaremos brevemente también sobre ello, pero nace y se genera una expectativa fenomenal en toda nuestra región, pero ese nacimiento, que es en el 2008, da lugar también, pocos años después, 3 años después, a la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en el año 2011, que integra ya no solamente a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, a 33 países, con excepción de Canadá y de los Estados Unidos, que nos permiten tener por primera vez un espacio de integración como el que soñó nuestro libertador y nuestros pueblos. Y en este contexto se trabajó mucho. A nosotros, algunos de nosotros nos tocó participar, ser protagonistas, ser creadores de la defensa de la democracia en nuestra región, la defensa de la paz, la definición en UNASUR y en CELAC que somos territorio de paz,
territorio libre de bombas atómicas, territorio libre de conflictos. Y trabajamos intensamente para lograr eso, y lo logramos. El apoyo a las negociaciones de la FARC y del ELN también se dan lugar en ese contexto. El surgimiento del concepto de la ciudadanía sudamericana, que ya comienza también a trabajarse y esperamos que se convierta en ciudadanía latinoamericana y caribeña. La creación, y esto es muy importante, y muy importante respecto a la reacción que tendríamos después de los Estados Unidos, la creación del Consejo Sudamericano de Defensa. ¿A quién se le podía ocurrir que en América del Sur se podría crear un Consejo Sudamericano de Defensa, que permitió incluso reducir gastos de defensa en nuestros países, establecer transparencia y en muchos casos terminar, por lo menos durante un tiempo, la presencia permanente de nuestros policías y militares en las academias norteamericanas para que los eduquen? Ya sabemos cómo los educan allá. La creación frustrada del Banco del Sur. Quiero decirles que el Banco del Sur tiene listo sus estatutos, tenía lista la sede, tenía lista la definición de cuál era el aporte que cada uno de los países iba a hacer para el nacimiento del Banco del Sur. Pero lamentablemente, cuando esto estaba por arrancar, se produce el triunfo de Macri y la frustración del inicio del Banco del Sur. Está listo el Banco del Sur para comenzar. Tomó mucho tiempo y también muchas de las élites de nuestra región boicotearon el inicio porque lo decidimos en el 2008. Y con el triunfo de Macri, lamentablemente ese proceso quedó frustrado. Estoy seguro que va a parir después, pero por ahora está allí detenido, interrumpido. La creación de un centro de solución de controversias para nuestra región, que no tengamos que ir a Holanda, a los Estados Unidos a resolver los problemas de inversiones en nuestros países. Todo esto fue avanzado en este periodo. Estos cambios en algunos casos fueron más profundos e institucionales, como en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, en donde se crearon nuevas constituciones en Venezuela en el 99, en Ecuador en el 2008, en Bolivia en el 2009. Pero la pregunta es qué profundidad y qué sustentabilidad tienen esos cambios. Y ahí el problema para poder ver un poco las perspectivas. En el caso de los derechos sociales, de los cambios y las mejoras en la condición social de nuestra población, se avanzó mucho en normativa, en leyes, en la Constitución, en la aplicación de políticas específicas, pero comenzamos a tener problemas en la burocracia, en los sujetos que llevaban adelante las políticas sociales. Y también, no solamente a la burocracia, una burocracia acostumbrada a otras cosas, o acostumbrada al paternalismo, acostumbrada a la manipulación, acostumbrada a no cumplir. A pesar de eso, el logro en los servicios sociales, en los servicios de educación, de salud, de inclusión social, de mejora en los salarios reales de nuestra población, fueron indiscutibles. Pero faltó algo importante: el empoderamiento, la apropiación por parte de los sujetos sociales de que esos derechos se correspondían a los nuevos gobiernos que teníamos. Mucha gente ha sido preguntada después, bueno, ¿por qué usted está mejor? Bueno, porque yo he hecho muchos sacrificios. Sí, claro que lo habrá hecho, pero también hubo un contexto macroeconómico, un contexto institucional, un contexto legal, una nueva correlación de fuerzas que le permitió hacerlo. Sí es cierto que él hizo su esfuerzo, que alguien trabajó más para vivir mejor, pero también muchos de los derechos que antes no se tenían en los gobiernos neoliberales se tienen como consecuencia del cambio en los gobiernos que hemos tenido. La gente no logró apropiarse suficientemente de eso. Pero además de esta situación, en lo político, finalmente estos cambios producidos implicaron arrebatarle a las élites del poder y al imperialismo espacios de poder. Porque para hacer esto, muchos de nuestros países tuvieron que, pongo el caso del Ecuador, que cambiar la manera en que se distribuía la riqueza petrolera entre las transnacionales y el Estado ecuatoriano, que antes se repartía 80 para ellos y 20 para nosotros, y nosotros, después de acciones muy duras, de una presión muy fuerte, logramos que ya no sea 80-20 a favor de las transnacionales, sino que sea 80-20 a favor del Estado ecuatoriano.
y muchas otras cosas. Los recursos ya no se iban, que en el caso de nuestro gobierno, ya los recursos previsionales no se iban a depositar en la banca extranjera, sino que se utilizaban para el desarrollo del Ecuador. Se creó el Banco del Afiliado, que se llama el BIES, en el caso de nuestro país, un banco del afiliado que es el sueño de la clase obrera durante 40, 50 años. Sus recursos convertidos en un banco para darle créditos hipotecarios a nuestro país, digamos a nuestra gente. Eso fueron cambios sustanciales, fueron cambios notables logrados en nuestro país, pero eso, ¿qué significó? Que significó que la banca, que antes era el responsable o la beneficiaria de las transferencias de esos recursos que se depositaban en la banca internacional, ahora ya no tenía esas comisiones y por tanto se constituyó en un enemigo fundamental de nuestro gobierno y de nuestros gobiernos. Le arrebatamos entonces los espacios de poder a las oligarquías locales y también se produjo en nuestro país y en muchos de nuestros países cambios importantes respecto a la relación con los Estados Unidos, que ya hacíamos mención en el caso de los procesos de integración, pero también en las relaciones bilaterales. En el caso del Ecuador, nosotros expulsamos a la base de Manta, una base militar. No es tan fácil sacar una base militar de un país después de que se comenzó a acostumbrar a vivir ahí. Una menor presencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en nuestros países. Dejar de lado o vencerlos en la OEA. Cuando Gran Bretaña decidió o nos amenazó con que se metería en la embajada nuestra en Londres para sacar a Julian Assange, nosotros reunimos a la OEA y le ganamos ampliamente, digamos. Solamente Canadá y los Estados Unidos votaron en contra, o sea, incluso tuvieron que abstenerse para condenar al gobierno inglés que quería, que nos amenazaba con entrar a nuestra embajada. Estos son cambios fundamentales. Los Estados Unidos comenzaron entonces a darse cuenta de que se le iban de las manos su llamado patio trasero. Esos avances logrados en nuestros países, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo internacional, me hace lamentablemente volver a decir lo que hace un momento dije con respecto al imperialismo, pero ahora con respecto a nosotros. Nosotros en un momento llegamos a pensar ya que estábamos solitos y que no íbamos a tener enemigos, que no íbamos a tener adversarios. Nos iba tan bien que nos descuidamos. Nos descuidamos de prepararnos para el regreso, para la restauración conservadora. Lo anunciamos, lo dijimos, nos preocupamos, pero no hicimos lo suficiente. Lo que debíamos hacer, que es un poco con lo que deberíamos de ir avanzando y concluyendo nuestras palabras. Creímos que el Estado era neutro, que era nada más cuestión de ocuparlo, que ahora lo ocupábamos nosotros. Antes lo había ocupado la oligarquía y el imperialismo, ahora lo ocupábamos nosotros, los progresistas, los revolucionarios, los izquierdistas, y nos iba tan bien que, bueno, seguiremos tan bien, que no había que tomar prevenciones, olvidando que toda revolución tiene su contrarrevolución lista, y que, como hemos dicho, con las afectaciones que nuestros procesos dieron a las élites del poder y al imperialismo, ellos iban a reaccionar. Y también, a pesar de que teóricamente hablábamos y entendíamos que no es lo mismo tomar el gobierno que tomar el poder, no advertimos suficientemente las consecuencias que eso tendría. Sí decíamos, sí, claro, estamos en el gobierno, no estamos en el poder, sí. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para que ese poder no se nos vuelva en contra? El poder ideológico, el poder mediático, el poder religioso, el poder económico, que no lo cambiamos, con algunas excepciones. En algunos países se hicieron algunos cambios para eso, pero en la mayor parte de los países, de los gobiernos que les mencioné inicialmente, no se hicieron cambios en las estructuras de poder. Y el poder económico siguió incólume en manos de la bancocracia, en las manos de los monopolios, de los oligopolios, de las grandes empresas transnacionales articuladas con el poder económico de nuestros países. Y pensábamos que, bueno, íbamos a seguir haciendo obras, cambios, transformaciones, mejorando los derechos de la gente
a pesar de que el poder real no estaba en nuestras manos. Habíamos tenido una presencia en el poder ejecutivo, pero nada más. El poder represivo tampoco, el poder de los organismos de inteligencia tampoco estaba en nuestras manos. No lo pusimos adecuadamente en nuestras manos y eso nos ha pasado factura después a muchos de los gobiernos que transitábamos por las vías del progresismo y del desarrollo. Y entonces la contrarrevolución conservadora se hizo presente en muchos de nuestros países, lo conocemos. 3 casos, creímos además, como decíamos, que el Estado pensábamos que el Estado era neutro, o aunque no lo pensáramos, actuamos como si así fuera. Entonces, creíamos que las élites en el poder iban a respetar la legalidad, como nosotros la respetábamos, como nosotros pedíamos que se respetara, y no respetaron a Manuel Zelaya, lo sacaron de su casa, se lo llevaron a otro país, dieron un golpe de Estado como les dio la gana, no respetaron a Lugo y le dieron un golpe parlamentario, no respetaron a Dilma y le dieron un golpe parlamentario, y nos comenzaron a demostrar claramente que el imperialismo y las élites del poder no se quedan tranquilas y que nosotros debíamos haber estado mejor preparados para esos momentos. Y han agredido con bloqueos, además del permanente, a Cuba, a Venezuela, que la tienen asediada. Cooptaron a gente como a Lenín Moreno, un traidor que fue cooptado por la CIA sin lugar a dudas, y que después de haber ganado la Revolución Ciudadana en el año 2017, ahora le entregó el poder a la derecha desfachatadamente, a los enemigos de la Revolución Ciudadana. Nosotros no advertimos o no tomamos todas las medidas necesarias para poder neutralizar el poder de los medios de comunicación. Yo les pido, por favor, queridos amigos mexicanos, tengan muy en cuenta eso. Para nosotros, en el caso del Ecuador, creo que también puede ser para algunos países hermanos, el principal opositor político fue el poder mediático. Nosotros desbaratamos a los partidos de la derecha. No se pudieron despertar en 10 años. No nos ganaron ninguna elección. En 10 años no nos pudieron ganar ninguna elección. Pero ahí estaba el poder mediático todos los días, atacándonos, criticándonos, desprestigiándonos, haciéndonos una campaña permanente de desprestigio a los principales líderes. Rafael Correa habrá salido en por lo menos 10.000 caricaturas que destruían su imagen, y toda la comunicación permanentemente destruyendo su imagen. A pesar de que cuando en el 2006 estábamos en campaña, algunos medios fueron permisivos con Rafael Correa. Este jovencito puede ser, después lo cooptamos. Como no lo pudieron cooptar, después comenzaron a destruirlo. Y desde casi el principio del gobierno comenzaron a trabajar para eso. Alerta para México, porque algunos medios pueden, qué lindo Andrés Manuel, ¿no? Pero apenas no les haga caso, comenzarán a darle. Y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que trabajar en medios tradicionales y en medios alternativos y en formas alternativas de comunicación, porque ahí es en donde puede estar, y debo decirlo, una de nuestras principales vacíos o debilidades. Creímos también que mejorar las condiciones de vida de la gente automáticamente implicaría que la gente seguiría votando por nosotros. Y esto no es así. Esto no es así. Está claramente demostrado en todos lados que esto no es así. Avanzamos en participación ciudadana, sí, y en democracia. Lo debo decir, en el Ecuador y en muchos de nuestros países avanzamos mucho en democracia, mucho. Pero sin prevenir la reacción de la burguesía posterior. Y tal vez solo fuimos funcionales a nuestro proyecto político. Creímos que íbamos a seguir y que nadie vendría, que no teníamos enemigos, que no tendríamos adversarios y que seguíamos muy contentos. Yo me acuerdo que alguien me preguntó alguna vez, oye, ¿qué tal este tiempo en el gobierno de Rafael Correa? Yo digo, yo soy feliz, realmente yo me preparé, en mi vida me preparé para andar, digamos, en una retroexcavadora gigantesca y con todas las dificultades que eso significa. Pero en la práctica estamos andando en un pequeño Volkswagen chiquito porque esto ha sido muy fácil. Les digo, mi personal también, autocrítica. Yo decía, esto está muy fácil. Hemos hecho la revolución, hemos hecho cambios fundamentales, todavía falta mucho, decíamos, en paz y en democracia. Qué lindo. Pero no advertíamos lo que se venía. Faltó empoderamiento, faltó formación política, no de
no de nuestros militantes, formación política de la ciudadanía. Si no hay formación política de la ciudadanía, no hay cómo sostener un proceso de transformación, ni siquiera mínimo, ni siquiera mínimo. La necesidad de crear nuevas formas de poder popular, nuevas formas de poder popular permanentes en todos lados, en cada esquina, en cada barrio. Cada escuela debe tener un observatorio ciudadano, cada unidad de salud debe tener un observatorio ciudadano, cada espacio del gobierno debe tener un observatorio ciudadano. Debemos empoderarnos y lo mejor era hacerlo cuando estábamos en el gobierno, ahora no lo estamos, pero hay que hacerlo también desde la oposición y en los nuevos momentos que llegamos al poder. Permitimos, y esto por favor, si aquí hay militantes de Morena, militantes de los partidos que son parte de la alianza, el PT, amigos que nos han siempre invitado a discutir estos temas,